Estamos aquí en el CEDES La Paz, en el marco de las actividades del área de salud mental del UTRAID CEDES, con un invitado especial. Estamos con el doctor Mauricio Peredo, jefe de unidad de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas Universitario, para conversar y hacer una actividad de promoción que se va a conmemorar este 10 de septiembre, el Día Mundial de la Lucha y Prevención en contra del Suicidio. Estamos aquí para conversar con el doctor para que nos dé algunas claves y formas de prevenir, atender y qué mecanismos se pueden utilizar para fortalecer la lucha en conjunto para ese tipo de problemática que cada vez afecta más a la población mundial. ¿Qué es el suicidio? Bueno, muchísimas gracias. El suicidio se define, de acuerdo a la definición del diccionario de la UNESCO, como el acto de quitarse la vida voluntariamente. Es importante señalar que es un problema de salud pública, si bien de pronto estaría dentro de una problemática de salud mental, pero la problemática del suicidio es un problema de salud pública, debido a que afecta a una gran parte de la población. Se estima que alrededor de 1 millón de personas se suicidan a nivel mundial por año. Sin embargo, el grupo de riesgo es muy elevado, ¿no? Si bien definíamos que el suicidio es el acto de quitarse la vida voluntariamente, pero esto implica una serie de factores que pueden estar relacionados con este tipo de conducta, ¿no? Tal vez inicialmente como un elemento relacionado a lo que es la prevención del suicidio es desmitificar ciertos aspectos relacionados a el suicidio. Por ejemplo, existe el mito de que hay que ser muy débil o muy cobarde para suicidarse, o hay que ser muy valiente. En realidad, esto hay que entenderlo de forma bastante objetiva. No es simplemente un tema relacionado con el deseo de morir o el deseo de quitarse la vida. Existen fenómenos psicológicos que suceden en las personas para poder llegar a una determinación como plantear una conducta suicida. Si bien, como mencionaba hace un momento, se relaciona mucho el suicidio a problemáticas de salud mental, sin embargo, se han hecho estudios donde se ha visto de que de todas las personas que intentan suicidarse o mueren por suicidio, solamente el 50% de estas personas sufren algún tipo de trastorno mental. El otro 50% de personas no tienen ningún trastorno mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de personas? Aquí vamos a ver factores que puedan predisponer conductas suicidas, y dentro de estas tenemos, por ejemplo, factores psicosociales. Un elemento que se ha identificado que es un factor de alto riesgo para la conducta suicida es la violencia. Y la violencia en todos los aspectos: violencia de género, violencia económica, violencia física. El tema de la violencia sexual es un tema altamente alarmante y preocupante, y que de pronto puede ser determinantes para que las personas puedan tener conductas suicidas. Otro factor que pueda estar relacionado con este tipo de conductas como factor de riesgo son factores económicos, factores de dificultades económicas que llevan a personas a encontrarse en situación de desesperación y tener conductas suicidas. Es un factor de riesgo. Otro factor que puede estar relacionado dentro de los factores de riesgo es el tema migratorio, ¿no? Que aquí vale la pena hacer una diferenciación entre lo que puede ser una migración voluntaria y lo que puede ser una migración involuntaria. En el caso de las migraciones involuntarias, generalmente se dan en tiempos cortos, por motivos ya sean sociales, económicos o políticos, que de pronto llevan a que la persona no solamente migre de su lugar de origen, sino que sea de forma rápida, abrupta. Entonces las personas dejan familia, cosas, inclusive dejan su misma característica en cuanto a lo que pueda ser el sentido de pertenencia a un lugar, a un grupo social, a una sociedad, a una cultura, a una familia. Entonces todo esto lleva a que las situaciones de adaptación sean más complejas, y a esto se suma que los migrantes muchas veces, cuando llegan a lugares que no son su lugar de origen, son víctimas de discriminación, maltrato, marginación, etcétera, que son factores que vulneran y puedan llegar a este tipo de conductas. En otras palabras,
Lo que quiero explicar con esto es que desde el punto de vista fenomenológico, la conducta suicida la podemos entender en tres etapas o en tres momentos. Una, que la llamaríamos la fase de acorralamiento. ¿Qué sucede? La persona está viviendo una situación que le genera bastante preocupación, angustia, un factor estresor muy alto, donde empieza a, entre comillas, desesperarse y se siente acorralado por esta situación que lo agobia. Estas alteraciones emocionales, la desesperación, la angustia, llevan a que las personas puedan tener pensamientos distorsionados respecto a lo que está sucediendo y dentro de esa distorsión de los pensamientos, plantear que la única forma o salida que puede tener para resolver el problema o salir de esta situación en la que se siente atrapado es la muerte. Entonces pasamos a la segunda etapa, la segunda fase, donde ya es la ideación, donde la persona empieza a pensar que la muerte es una solución, es una única solución para este tipo de problema, y poco a poco empieza ya la planificación, y la tercera fase o la tercera etapa ya es el pasaje al acto, es decir, consumar el hecho, obtener el intento. ¿A qué quiero llegar con esto y por qué es importante conocer esta fenomenología, este paso? Porque si nos damos cuenta, y esa es una importante estrategia de prevención, si nos damos cuenta, las personas que intentan suicidarse o que piensan en suicidarse, en realidad no desean dejar de vivir, desean dejar de sufrir, ¿no? Obviamente, en esta distorsión de pensamientos que pueden tener por los sentimientos que los agobian, es que surge la muerte como una alternativa. Pero en realidad, vuelvo a repetir, la persona no quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Entonces, las estrategias de prevención deben estar orientadas justamente a plantear que las personas puedan buscar atención en los servicios de salud mental, que ese también es un tema que hay que desmitificar. Por eso mencionaba que no todas las personas que intentan suicidarse tienen problemas o trastornos mentales, ¿no? Respecto del impacto global que hay del tema del suicidio, tenemos bastantes desafíos y también bastantes oportunidades. Quería preguntarte igual a ti, Mauricio, en tu experiencia, digamos, ¿cómo opera un poco esto del estigma asociado, digamos, a la enfermedad mental y cómo este puede estar muy relacionado al tema del suicidio? De hecho, y gracias por la pregunta, porque es un tema importantísimo del que hablar, el estigma hacia la salud mental, hacia las personas que tienen problemas de salud mental y hacia las personas que trabajamos y los servicios de salud mental es una problemática muy grande, porque justamente debido al estigma las personas no buscan ayuda, ¿no? De hecho, el estigma es un factor que limita a que las personas busquen ayuda. Bajo el estigma justamente de no estoy loco, no tengo que buscar ayuda, mi problema lo puedo resolver de otra manera, es que las personas no acceden a servicios de salud mental, tanto por la parte de psicología como de psiquiatría, en las que de pronto se pueden no solamente prevenir el tipo de conducta de riesgo que es el suicidio, sino también se pueden plantear alternativas que no necesariamente tienen que ver con temas de tratamiento. En caso de que las personas tengan algún tipo de trastorno mental o incluso enfermedades físicas, se han hecho estudios donde se ha visto que personas que padecen enfermedades crónicas o que sufren mucho dolor o que les provoca algún tipo de incapacidad o limitación funcional, transcurren por estas fases que hemos mencionado, ¿no? Donde se sienten atrapados por la enfermedad y llegan a pensar que la muerte puede ser una alternativa. Entonces, el desestigmatizar la salud mental es un factor importante, no solamente para la prevención del suicidio, sino para muchos otros problemas, y que incluso puede servir para favorecer y fomentar que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Quizás en el pasado se asociaba más las crisis suicidas o los intentos de suicidio a la población adolescente por el tema de la impulsividad, o a la población adulto mayor por el tema de la depresión, pero vemos que en el mundo ahora,
todas las personas podemos estar afectadas, incluso he visto el caso de niños, ¿no? Que ya tienen así algún tipo de tentativa de suicidio, etcétera. ¿Cómo ves este crecimiento global? ¿A qué se debe y por qué? ¿Y cómo se debe ayudar, digamos, a las personas para poder, si bien no del todo prevenir, por lo que te entiendo, digamos, no todo se puede prevenir porque no todo está del lado, digamos, de la enfermedad o la patología, sino puede ser cualquier factor contextual, cultural, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar a que las personas puedan tener algún espacio para poder hacer con este tipo de problemática? Desde mi punto de vista, la mejor forma de prevenir cualquier cosa, en este caso específico estamos hablando sobre el tema del suicidio, es la educación, ¿no? Y que es un poco este espacio que estamos teniendo en este momento para poder informar a la población sobre, no solamente sobre el problema, sino que evidentemente en la actualidad, por diferentes motivos, todos estamos dentro de un grupo de alto riesgo, ¿no? Porque se vincula a situaciones de estrés. Estamos viviendo en un mundo donde todo es muy acelerado, todo es muy rápido, todas las personas vivimos en constante estrés. Por otro lado, vivimos en un contexto, y cuando digo contexto no me estoy refiriendo solamente a nuestro contexto social, sino a nivel global, de alta demanda social, económica, académica, que de pronto el sistema nos exige que tengamos todo, y nos estresamos mucho más, ¿no? El tema, la búsqueda de aceptación social, que de pronto puede afectar mucho a cierto grupo poblacional, adolescentes, ¿no? El no tener mecanismos de afrontamiento a la frustración, al rechazo. Entonces son elementos que influyen muchísimo, sobre todo en una población joven. Al mismo tiempo, por todo este estigma social también que existe esta obsesión que puede llegar a tener las personas con el tema de la juventud. Entonces de pronto empieza el envejecer se convierte en una situación de estrés. Las personas que ya están en situaciones de tercera edad también sufren cierto tipo de marginación, maltrato, abandono. Entonces es una problemática realmente muy compleja, ¿no? Pero lo importante es que entendamos que todos estamos dentro de un grupo de alto riesgo, incluso de acuerdo a cierto tipo de profesiones o trabajos que son de alta demanda, estrés, etc. Un tema que de pronto, justamente por el estigma, no se menciona y no se habla, pero es el tema de suicidios en personal de salud, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene que alertarnos y alarmarnos, o personas que trabajan al servicio de otras personas. Entonces todos somos vulnerables, ¿no? Creo que es bien importante entender esto, porque a veces escuchamos oír de problemáticas y pensamos que, bueno, son cosas que pasan en la vida, pero nunca me va a suceder a mí. Sin embargo, el tema del suicidio, más allá de lo estadístico, creo que es algo que nos tiene que llamar la atención y tenemos que concientizarnos, porque todos, cada uno de nosotros, cada una de las personas que está viendo esta entrevista, cada uno de nosotros tiene a alguien en su entorno cercano, y por entorno cercano me refiero familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que haya intentado suicidarse o que haya muerto por suicidio, o que tenga a alguien cercano que haya intentado suicidarse. Es decir, el problema está aquí cerca, ¿no? Y de pronto tal vez está más cerca de lo que creemos. Bien, entonces en líneas generales el suicidio es una problemática multifactorial que responde a diferentes tipos de causas, no hay un origen específico, sigue siendo como una especie de enigma, pero al estar en este registro enigmático aún, no significa que se puedan tomar algunos tipos de acciones, ¿no? El doctor ha resaltado el tema de la educación, aunque la educación no necesariamente es el único factor. También es importante, me parece, desarrollar mecanismos de reducción de estigma, ¿no? Que eso afecta a toda la sociedad. También tener preparación en intervención en crisis, y eso es importante, a que todos los médicos y la población en general
se forme en temas de salud mental y pueda tener mecanismos para intervenir en las crisis, ¿no? Porque los médicos no necesariamente estamos en el momento en que ocurre la crisis, está un familiar, está el policía, está la persona que rescata a la persona, está el profesor, el educador, y bueno, ellos también tendrían que tener algún tipo de mecanismo para poder intervenir en ese tipo de crisis y fundamentalmente el acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Y esto es un aspecto que quiero hacer como hincapié porque, bueno, tanto tú como yo trabajamos en las instituciones que brindamos atención en salud mental, ¿no? Si me permiten, es importante y quiero resaltar algo que acaba de plantear el licenciado respecto a lo que es el involucramiento, porque muchas veces por no meterme en problemas, ir a declarar a la policía o cuestiones, no actuamos, ¿no? Pero tenemos que involucrarnos en esta problemática porque, vuelvo a repetir, no, todos nosotros estamos en riesgo y tenemos que involucrarnos no solamente en el tema de ayudar en el momento, ayudar a prevenir o de comunicar o de avisar que pueda haber alguna situación de riesgo, porque estoy salvando una vida y que al mismo tiempo me puede salvar la vida a mí. Entonces tenemos que involucrarnos y sobre todo desmitificar el tema de el acceso a los servicios de salud mental. Los psicólogos, los psiquiatras no trabajamos con gente loca, trabajamos con gente con problemas y problemas tenemos todos. Por lo tanto, todos somos vulnerables a estar en alguna situación de riesgo. Bueno, me parece importante entonces destacar que toda la población, como decíamos, tendría que estar involucrada al ser una problemática que a cualquiera le puede ocurrir, que no es necesariamente alguien que tenga una patología mental y que hay una probabilidad o un riesgo alto por el simple hecho de existir, digamos, en esta época, por tener carga de estrés, por trabajar, etcétera, digamos, ¿no? Y que bueno, que hay algunos mecanismos que son importantes, es el poder tener la capacidad de escucha de las personas, una escucha que sea abierta y sin juzgar, porque justamente la persona que está agobiada por los pensamientos suicidas, quizás en esta fase ya de planificación, antes de pasar al acto, está muy agobiada por la culpa, ¿no? Y que la muerte realmente es la única forma de salir. Hay que hacer saber, digamos, de que esas personas tienen una red de apoyo, que se anime a buscar ayuda, ¿no? Que no está solo de alguna manera y que todos podemos tener a la mano o contactar a un servicio de emergencias para la intervención rápida, ¿no? Y al mismo tiempo resaltar este tema de la escucha, porque es importante, no solamente la escucha en el sentido de prestarle atención a la persona, sino que debe ser una escucha sin censura, ¿no? Y sin ningún tipo de opinión. ¿Por qué? Porque a veces queremos ayudar y repetimos frases que hemos leído en las redes sociales de autoayuda, etcétera, y de pronto, en lugar de ayudar, muchas veces podemos perjudicar cierto tipo de situaciones, ¿no? Nos ha sucedido muchas veces en personas que hemos atendido en el hospital, que nos comentan, que les dicen, pero ¿y por qué quieres morir si la vida es tan bella? Claro. Entonces es hasta un poco prejuicioso y hasta en algún momento, si vale el término, un poco ofensivo. Es como decirle a una persona que tiene asma, ¿por qué no puedes respirar si hay tanto aire? ¿No? Entonces, a veces tenemos que, si bien todos tenemos que involucrarnos, pero también tenemos que conocer un poco los límites de hasta dónde me corresponde ayudar, ¿no? El escuchar es una ayuda importantísima y vuelvo a enfatizar lo que dice Leonardo en el sentido de que tenemos que escuchar sin prejuicios, sin juicios de valor, sin opiniones y más bien fomentar y promover que estas personas puedan ser escuchadas y atendidas por personal capacitado y entrenado para esto. Bien, agradecer a Mauricio por el saber, por toda la información para desmitificar, para luchar contra el estigma y para abrir espacios en esto que tenemos que, bueno, hacer en manera conjunta, ¿no? El Hospital de Clínicas tiene atenciones a partir de los 15 años en la unidad de salud mental, también tiene el servicio de emergencias y, bueno, la atención de pacientes ambulatorios, también la modalidad de internación. Nosotros en el UTRAID sedes tenemos la atención ambulatoria para cualquier tipo de problema psicológico en general, incluyendo la intervención en crisis, la psicoinformación, para abordar el tema del suicidio, que, bueno, como hemos dicho, es ahora de crecimiento y de importancia vital para toda la población. Gestión Guaynamaiku.